Hola, buen día hermanos, Buen día, hermanos. ¿cómo están? Es una alegría poder compartir junto con Mateo el devocional de hoy, de este día. Vamos a hacer un 2 por 1, así que bueno, también es el primer devocional que Mateo da para la iglesia y bueno, le toca hacer a través de los métodos digitales en una pandemia. Es una oportunidad importante creo que para ambos, ya que lo vamos a hacer juntos, como padre e hijo. Bueno, vamos a compartir hoy una reflexión, un devocional, en aquel pasaje de 2 Samuel donde David, ya siendo rey, quiere traer el arca de Dios, que estaba lejos, que estaba olvidada por el pueblo ya hace varios años, a Jerusalén, donde él ya era rey, ya se había establecido y había preparado una tienda, un lugar él para el arca y la presencia de Dios. Ahora Mateo nos va a hacer una introducción histórica. Un poco de contexto. Bueno, en 1 Samuel 4, 5 y 6 nos cuenta que el arca de Dios, en primer lugar, Israel se encontraba peleando contra los filisteos y en una primera batalla pierden. Al perder ellos estarán consternados, ¿no? Y toman la decisión de traer el arca de Dios al campo de batalla, a su campamento, para así de esta forma poder ellos vencer a los filisteos. Básicamente la querían usar como un amuleto o una suerte de algo supersticioso que les iba a dar la victoria. El arca se encontraba en ese momento en Silo, en el tabernáculo que estaba en Silo, con Elí como el sumo sacerdote. Bueno, cuestión que el arca se va desde Silo hacia el campamento. Llega al campamento, todos están gozosos, llenos de ánimo, de júbilo, hace mucho ruido, se escucha desde el campamento de los filisteos. Entonces, al tiempo salen a la batalla y Israel pierde de nuevo con gran mortandad, ¿no? Pierden el arca, o sea, su idea de amuleto no les sirvió y perdieron el arca. Los filisteos toman el arca, se la llevan para sus tierras y la pasan de ciudad en ciudad. Mientras hacen esas cosas, Dios humilla a los dioses de ellos. Hubo 2 escenas con Dagón en el que Dios lo humilló. También hay un montón de plagas, pestes y enfermedades que Dios les da a los filisteos por lo que estaban haciendo, ¿no? Una enfermedad con tumores, ¿no? Que se estima que era la peste bubónica, que después fue muy conocida, ¿no? Los filisteos llegan al punto de tantas cosas malas que le pasan que se dan cuenta que el arca podría tener algo que ver en todo esto que está ocurriendo. Entonces deciden devolver el arca a los israelitas. Entonces, para devolverla, se dan cuenta que también habían ofendido a Dios haciendo lo que habían hecho. Entonces, deciden hacer como una ofrenda de expiación con tumores y ratas de oro, ¿no? Y entonces, el número de ellos era según las ciudades y según los príncipes que había de los filisteos. Entonces, la cosa es que los hacen y los ponen en una caja. Dice la Biblia que ellos dijeron: no seamos como Faraón, que endureció su corazón. O sea que ellos conocían al Dios de Israel y lo que les había hecho los egipcios cuando altercaban con Dios y con Israel, ¿no? Entonces ellos fueron, así decirlo, bastante sabios, ¿no? Y decidieron hacer esto. Entonces hacen un carro nuevo, suben el arca y en una caja ponen todas estas cosas de oro, ofrendas que es como de expiación, ¿no? Y bueno, el arca, este carro tiene la peculiaridad, era nuevo y estaba tirado por vacas que nunca habían tenido yugo, en primer lugar, y que encima estaban en crianza. Tenían terneros. Claro, eso. Entonces, podemos decir que los filisteos, aún siendo paganos, querían comprobar si era la mano de Dios y dijeron: bueno, 2 vacas que nunca tiraron de un yugo y que tienen terneros, si las dejamos y salen directo para el territorio de Israel, es la mano de Dios. Claro. Entonces, haciendo así, comprobaron efectivamente que lo que los atormentaba era Dios, ¿no? Porque, ¿qué pasó? El arca siguió derecho hacia Bet-Semes, ¿no? Que era la ciudad más cercana, donde estaban ahí. Una aclaración, ¿no? También antes de seguir con la introducción, recordar que cuando perdieron el arca, se le lleva la noticia a Elí, y Elí ahí cae para atrás, estaba sentado, era tristeza, y se desnuca y muere, y ya el tabernáculo, el Silo, queda en desuso, y el arca perdida. Y estuvo 7 meses el arca en territorio filisteo. ¿Qué pasó cuando llegó a Bet-Semes? Cuando llega a Bet-Semes, los de Bet-Semes se ponen muy contentos y alegres, solamente no entendían qué hacía el arca ahí, pero bueno, lo que hacen es sacrificar los animales que venían tirando la carreta, el carro, y con el carro hacen fuego como para hacer sacrificios. Estando todos gozosos y alegres, cometen el error de mirar adentro del arca y tocarla.
lo cual les trajo muerte a todo lo que le hicieron, ¿no? Viendo esto, se quiso sacar el arca encima y la derivaron a Kirjathaim, una ciudad más cercana a Jerusalén. Se quedó en la casa de Abinadab, un levita. Estuvo allí el arca olvidada por 20 años hasta que transcurre la historia. ¿Y qué conclusiones generales podemos resumir del Estado de Israel hasta ahora? Podemos decir que Israel estaba lejos de Dios, estaba apartado de Dios, y se puede ver en el olvido del arca por 20 años, en el desuso del templo en Silo, el tabernáculo, y en cómo usaron al arca de Dios como un amuleto. Quisieron traer a Dios hacia ellos cuando en realidad ellos tenían que llevar sus corazones hacia Dios y dejar la idolatría de lado. Claro, incluso hay un pasaje que Samuel, luego de que pierden el arca, también les advierte y les dice: no se dan cuenta que lo que tienen que cambiar es su corazón, dejen los ídolos, acérquense a Dios y que con su corazón solo sirvan a Dios y van a ver cómo van a tener victoria sobre sus enemigos. Bueno, llegamos así al pasaje que vamos a meditar hoy. ¿Sí? Voy a leer algo en 1 Crónicas 13 y luego en 2 Samuel 6. 1 Crónicas, vamos, capítulo 13. Dice así el pasaje, solamente unos versículos. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, a todo el pueblo que estaba reunido: si les parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, vamos a enviar a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y por los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fíjense que hacía ya varios años que se habían olvidado de todas estas cosas. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. 2 Samuel 6:1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, fíjense, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y dice el verso 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo, verso 11, el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Hasta aquí nomás en la lectura. Este es el primer intento, evidentemente un intento que falló. ¿Qué podemos aprender? Ya tenemos un gran contexto que Mateo nos resumió. Bueno, acá podemos decir como puntos buenos, puntos a favor, que era una buena idea. David ya era rey, tenía Jerusalén, estaba asentado en esa ciudad, era el centro político de Israel, pero también tendría que ser el centro religioso. Entonces dice: bueno, voy a traer el arca. ¿Qué significa el arca? ¿Qué implica? Es la presencia y la gloria de Dios. Voy a traer el arca hacia el lugar que yo le preparé en Jerusalén. ¿Sí? Hubo consenso, una buena idea, buenas intenciones, a todos les pareció bien, todos estaban de acuerdo, hubo muchos preparativos, bien organizados, y vemos, en primer lugar, cuáles fueron los errores. Podemos decir que copiaron el método de los filisteos, de los paganos. Los filisteos eran paganos, conocían algo de Dios, pero no eran el pueblo de Dios, no lo conocían verdaderamente como si debe conocerlo el pueblo de Dios, sus hijos. A ellos les funcionó lo del carro nuevo. Y el pueblo de Israel dijo: y bueno, hagamos algo que funciona.
a los otros les funcionó, nos tiene que funcionar a nosotros. Pusieron un carro nuevo, un mecanismo. Pusieron a Ahío y Usa, que eran descendientes de los levitas, pero no cualquier descendiente de levita podría acercarse, ¿sí? Ahora vamos a ver. Y fíjense que ellos hicieron una gran preparación, una gran organización, estaba toda la fiesta preparada para hacer de esto una gran fiesta espiritual también, pero todo falló. Ahío y Usa. Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. Muchas veces hay proyectos, hay ideas, todo muy lindo, todo con buenas intenciones, todo muy preparado, todo un mecanismo nuevo, toda una inversión. Hay fuerza, Usa, y hay una cara amigable o hay algo que es atractivo. Ahío. Sin embargo, todo falló, porque no se acercaron a Dios como correspondía, porque no obedecieron de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Había un desconocimiento. Este prolongado tiempo de alejarse de Dios trajo sus consecuencias. No usaban el tabernáculo hace tiempo, ¿sí? No dejaban los ídolos. Ahora David se quiere acercar con buenas intenciones, pero ignoraban cómo acercarse a Dios en las cosas sagradas. Era la presencia y la gloria de Dios. Mate, ¿nos lees en Números 4? Sí, Números 4:5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Bien. Y también en Éxodo 25 hay otros dos textos. ¿Nos podés leer, Mate, por favor? Sí, versículo 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Versículo 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Versículo 15. Las varas quedarán de los anillos del arca y no se quitarán de ella. Bien, entonces vemos que era una tarea de los levitas. Ahora, los levitas ni siquiera podían tocar el arca. El arca iba envuelta, todos los utensilios del lugar santo, santísimo, que iban a ser trasladados, eran envueltos por sacerdotes. Ellos ni lo veían ni lo tocaban. Sí, de las tres familias de Gersón, Coat y Merari, los coatitas eran los mudanceros, podemos decir aquellos que trasladaban todos los utensilios, pero usando las famosas varas y los anillos que tenían. Esos elementos del tabernáculo tenían anillos a los costados, entonces, como ves, así, Mate, a ver, al hombro, con las varas, que nunca se sacaban de esos anillos, lo cargaban los coatitas. Bueno, todo esto no se tuvo en cuenta, evidentemente, y más allá de la buena intención de Usa de ver que cuando los bueyes en un carro, que no tendrían que haber existido, tropezaban, quiso cuidar el arca. Buenas intenciones, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios quiere, más que buenas intenciones, que no alcanzan las buenas intenciones, Dios quiere obediencia. Y no tenemos excusa para no ser obedientes porque conocemos la palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que estar cerca de Dios. El pueblo de Israel quería acercar la presencia de Dios al centro, a la capital. Pero como dijo Mate antes, no buscaban primero acercar sus corazones a Dios. ¿Cuántas veces ponemos el foco en lo de afuera y no lo de adentro? Ponemos el foco en la organización, en los recursos, en el carro nuevo, en las personas que llevan el carro, en las ideas, y no en lo espiritual, no en lo principal, en nuestro interior, en los corazones, en la persona de Dios. Muchas veces hacemos planes y pedimos que Dios los bendiga, pero no son los planes de Dios. Esto falló, evidentemente. Copiaron un método que era el de los filisteos, que no era el de los judíos, no debía ser utilizado. ¿Sí? Confiaron en sus ideas, en sus recursos, pero no estaba su corazón cerca. ¿Cómo debía ser trasladado el arca? Sobre los hombros, con las varas. Esto implica que esas varas, esa carga de la presencia, de la gloria de Dios, la tenemos que trasladar en nuestros corazones. No en un carro, no afuera, sobre nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior. Esos coatitas eran elegidos, consagrados, obedientes y adoradores de Dios. De la misma manera tenemos que ser nosotros, para servir, para agradar, para conducirnos en la vida. ¿Qué pasó? La muerte de Usa. ¿Cuál fue la reacción, rápidamente, Mate, que tuvo David?
Bueno, David tuvo, para decirlo, 3 reacciones. La primera fue tristeza por la muerte de Usa, ¿no? De querer sostener el arca. La segunda fue temor hacia Dios, hacia la santidad de Dios y la presencia de Dios que estaban en el arca, ¿no? David temió por lo ocurrido. Usa tocó el arca y murió. Temía por lo que estaban haciendo y por el procedimiento que llevaban, ¿no? Y la última sensación que tuvo David, la última reacción, fue la confusión, ¿no? Si yo hice todo bien, si yo tuve una buena intención, si todo estaba haciendo tan bien, ¿no? ¿Por qué ahora pasa esto? ¿Por qué murió Usa? ¿Qué hice mal? ¿Qué salió mal? Y ahí fracasó la idea, digamos, se abortó el plan y termina yendo a donde derivan el arca. ¿A la casa? A la casa de Obed-Edom, Geteo, que estaba cerca de ahí, más cerca de Jerusalén que donde la sacaron antes. O sea que es más o menos la misma historia que se repite con los de Bet-Semes. Termina Claro. la casa de Aminadab por un intento, por errores, y ahora termina la casa de Obed-Edom. Sí. ¿Sí? Bien, este es el primer intento fallido. Ahora, David aprendió de su error. David fue a la palabra de Dios. David se instruyó y volvió con un segundo intento. Vamos a leer rápidamente en Primera Crónicas, capítulo 15, solamente algunos versos, y luego terminamos de leer en 2 Samuel 6 cómo termina la historia, ¿sí? El segundo intento, el exitoso. Primera Crónicas, capítulo 15, nos dice que, arrancando el verso 1, que ya David había hecho casas, había establecido y había preparado un lugar, una tienda para el arca. Verso 2 dice que David dijo así: el arca de Dios no debe ser llevada sino solo por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Entonces reunió a los sacerdotes, a los levitas, a todas estas personas que tenían que estar para hacer la tarea. Saltamos al verso 11 y en el 12 le dicen los sacerdotes: vosotros, que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, santificados, prepárense y pasad del arca de Jehová Dios de Israel al lugar que yo he preparado. Pues por no haberlo hecho así, ustedes la primera vez, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, nos castigó, nos disciplinó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Sí? Vamos ahora a 2 Samuel, Mate, verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el rey David sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David lanzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Verso 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Muy bien, tenemos entonces el segundo intento. Rápidamente David ve que Obed-Edom era bendecido y va a la carga. Pero en el medio aprendió, consultó la ley, consultó la palabra, se instruyó y dijo: todo esto nos pasó porque no nos acercamos a Dios conforme a su procedimiento, conforme a su mandamiento, conforme a su voluntad, a su corazón. Qué importante. Ahora organiza todo, ¿sí? Los levitas hacen lo que tienen que hacer, todos santificados, limpios, preparados. Y esto es una fiesta espiritual. Pueden llegar con el arca hasta esta tienda. Hay un regocijo. Conducían el arca, dice, y había alegría. Fue una fiesta de adoración, de consagración y de comunión. Porque también repartió el pueblo pan, carne y una torta de pasas. O sea, hubo una ofrenda de paz, hubo un compartir, hubo una verdadera comunión en todo el pueblo. Y lo vemos a David disfrutando y adorando a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Con vestido como uno más, no como el rey, se había puesto un efod, ¿sí? Él estaba vestido, estaba en el medio de la procesión. Qué importante, qué bueno es poder adorar a Dios, cuando lo hacemos con un corazón que le agrada, cuando nos acercamos a Dios de acuerdo a sus mandatos. Y así tuvo éxito el segundo intento, y hubo bendición
y hubo alegría y gozo para todo el pueblo. ¿Cómo concluimos este devocional o esta enseñanza, Mateo? Y concluimos diciendo y dándonos la conclusión de lo importante es, más allá de los actos que vamos a hacer, más allá de las buenas intenciones, es la obediencia. Vamos a leer un versículo en 1 Samuel 15:22 que dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces podemos ver que justamente Dios busca La obediencia de nuestra parte y que buscamos en nuestro corazón verdaderamente obedecerlo, no solo, acercarnos, ¿no? claro, no solo hacer las cosas, sino hacerlas bien, como se debe. Hacerlas con un buen corazón, con una verdadera motivación fundada en Dios y no solamente lo que podemos hacer externamente, que eso lo conocemos, ¿sí? Poner el centro, el foco en nuestro corazón, en nuestra vida, en Dios, en su corazón y en nuestra relación con Él. Que Dios nos bendiga. Que lo bendiga, hermano, nos vemos. Nos vemos, un saludo para todos.